se titula de la siguiente forma. Yo creo que todos han escuchado ese dicho en algún momento, que dice que en una mano el pan y en la otra el rey. Entonces, así se titula la enseñanza del día de hoy. Pues estuve pensando, yo dije, ¿será que sí le veo ese título? Pero pues al final del día yo dije, bueno, dejémosle ese título y vamos a hacer la enseñanza con base en eso. Entonces, ¿por qué pensé que en una mano el pan y en la otra el rajo? Así muchas veces nuestros padres nos decían cuando éramos más pequeños, nos decían, no, en una mano el pan y en la otra el rajo. Pero ¿por qué nos decían eso? Entonces era porque ellos nos consentían mucho, estaban pendientes de nosotros, pero aún así también nos corregían, nos instruían y nos hacían caer en cuenta de que muchas cosas de las que hacíamos no estaban bien y nos decían no haga esto, o a veces era necesario la varita, el cinturón y la varita de la corrección, decía mi mamá. Y muchas veces esas correcciones que ellos hicieron con nosotros pues nos formaron y nos hicieron ser las personas que somos hoy en día, y que probablemente si no hubiera sido por eso, o de pronto estaríamos en otra cosa, estaríamos haciendo cosas diferentes, ¿sí? Pero siento que Dios permitió todas esas correcciones de parte de nuestros padres para eso, para ser las personas que somos hoy. Entonces, bueno, tengo dos partes, el pan y la otra el rejo. Entonces, no sé, ¿por dónde quiere que empecemos? Por el rejo. El rejo y después el pan, el postre de últimas. Bueno, entonces empecemos por la parte de la corrección. Estaba mirando que Dios nos corrige. Dios corrige a sus hijos. Dios no corrige a las personas que no son sus hijos, porque pues no son sus hijos, Él no los va a corregir. En algún momento el hermano Mauricio decía, las personas que están en el mundo ya tienen su castigo, ya tienen su pago, pero Dios nos corrige a nosotros, a sus hijos, para hacernos mejores personas. Pero entonces encontraba yo que Dios corrige a las personas o a los hijos que de pronto desobedecen, o que de pronto no hacen las cosas bien, o que están haciendo alguna cosa mal, que Dios de pronto dice no haga esto, pero nosotros lo hicimos. Entonces ahí es cuando viene la corrección. Vamos a buscar Apocalipsis 2, versículo 4. Apocalipsis 2, versículo 4. Amén, hermanos. Amén. Tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué nos muestra Dios? No es el amor terrenal, no es el amor de pronto de nuestros padres, o no es el amor de pareja, no es el amor no sé, a las cosas que encontramos aquí en este mundo, de pronto el amor a los hijos o el amor hacia las demás personas, sino que el amor que está hablando Dios es el amor hacia Él, el amor hacia Dios. Él dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando nosotros nos convertimos a Dios y decidimos tomar el paso de bautizarnos, de buscar de Dios y de hacer la oración de fe y recibir a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador, nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos aparte de creación, nos hace hijos, nos hace herederos. Entonces, Él nos reclama y dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque muchas veces todo el amor que Dios nos dio y nos rescató Dios de todas esas cosas del mundo, nos hizo a un lado, nos consintió, nos limpió, nos bañó, nos preparó para hacer cosas nuevas y nos abrazó con tanto amor que muchas veces nosotros decimos como que de pronto merecemos más o queremos más.
Y en esa angustia y en esas ansias de querer algo más, de que no sé, es que a veces no entiendo cómo pensamos nosotros los humanos, y es que entre más nos dan, como que no nos gusta, como que dejamos esas cosas ahí y vamos a otro lado a buscar eso. Entonces Dios nos da mucho amor, Dios nos da amor en exceso, y Él nos cuida y nos ama, y aún así nosotros muchas veces elegimos ir al mundo a buscar las migajas que ofrece el mundo. Salimos, buscamos llenar de pronto nuestro corazón con las cosas y los placeres del mundo, y nos alejamos. Pero entonces cuando nos alejamos, Dios dice: no, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor, porque te alejaste de mí, te apartaste de mí para buscar otras cosas que yo no quería para ti. Yo tengo otras cosas especiales para tu vida y no te quiero allá, te necesito aquí conmigo. Tú eres mi hijo y ya eres mi hijo, y yo voy a querer lo mejor para ti, no quiero que te pierdas, te necesito conmigo. Entonces, cuando nosotros estamos allá, necesitamos esa corrección, necesitamos esa varita, ese remo, para que Dios nos traiga otra vez a su amor y decir: Dios, no puedo sin ti, te necesito, y nada es más que suficiente que el amor que tú me das. Entonces encontraba que Dios todo lo que permite en nuestras vidas lo hace con un propósito. Entonces Dios nos corrige a nosotros, a los que somos sus hijos, cuando estamos afuera, cuando no hacemos las cosas que son agradables a Él. Entonces vamos a Colosenses 3, versículo 5 y 7. Amén. Versículo 5 al 7. Y dice: la vida antigua y la nueva. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. 3, versículos 5 al 7. La vida antigua y la nueva. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Amén. Entonces dice Dios que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos. No está diciendo que no a los que no son hijos, ni sobre su creación, sino a nosotros. Cuando somos desobedientes y no hacemos las cosas bien, pues Dios tiene que actuar y corregirnos. ¿Por qué? Porque Él quiere que crezcamos como un árbol derechito. Porque dice en Proverbios que árbol que nace torcido ya no se endereza. Entonces Dios, desde que iniciamos nuestra vida cristiana, nuestra vida de creencia en Dios, Él quiere que nosotros crezcamos derechitos, que las cosas que Él quiere para nosotros sean correctas y sean rectas. Entonces Él nos corrige precisamente por eso, porque nosotros somos sus hijos. Vamos a pasar a Proverbios 3.
a leer el versículo 11 y el versículo 12. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, Dios nos corrige porque Él nos ama. Él nos ama. Pues no sé, quería ponerles un ejemplo. No sé si la hermana Magda, cuando tenía sus hijos pequeñitos, los corrigió, los castigó y les dijo, no, usted hizo mal esto y tome. Pero después de que los castigó, ¿los dejó de amar? No. ¿Los dejó de querer? No. Les dijo, no, yo lo castigo y ya lo dejo de amar. Yo lo castigo y lo dejo de querer. Lo hace a un lado y lo deja allá y listo. No dejo bien. Exactamente, eso no pasa. Y así es Dios con nosotros. Dios nos toma a nosotros como sus hijos y Él nos corrige y nos enseña, pero Él no deja de amarnos. Él siempre nos corrige con amor, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, dice que no nos cansemos de su corrección, no nos fatiguemos de la corrección de Dios, porque, pues, sucede muchas veces en las casas que los padres quieren lo mejor para sus hijos y los corrigen, y digamos que los muchachos tienen 15, 16 años y los quieren corregir, pero son rebeldes y dicen, no, ¿y por qué? No me pegue, y ahora como está eso de la libertad, entonces lo voy a demandar, le voy a hacer, pero pues ellos no se dan cuenta que quieren lo mejor para sus vidas. Y muchas veces los muchachos toman la decisión de irse de la casa, salirse, ¿sí? Y toman esas malas decisiones, pero porque se cansan de la corrección, se cansan de esa corrección con amor. Entonces van afuera y afuera sí conocen lo que es realmente que el castigo sea sin amor. Ese es el problema. Cuando nos alejamos de Dios, el castigo sí viene sin amor por parte del mundo. El mundo sí nos coge y nos da 3 vueltas y después nos toca decir, no, allá no es para donde yo tengo que ir. Entonces nos toca volver arrepentidos y decir, no, yo prefiero la corrección con amor, porque a pesar de todo nos cuidan, a pesar de todo nos dan comida, nos dan techo, nos dan todo, ¿sí? O sea, nos aman. Y por más que digan, no, eso no está bien, no haga eso, nos dan la corrección, nos aman, nuestros padres nos aman. Así es Dios con nosotros. Y por eso nos castiga. Y hace como esa comparación porque Él es nuestro Padre, y hace como esa comparación con nuestros padres terrenales. Porque dice, si su padre lo castiga es porque lo ama, porque lo quiere, porque quiere lo mejor para ustedes. Entonces así es Dios con nosotros. Si Él no nos amara, créanme que Él no nos corregiría, le daría lo mismo. Usted está diciendo, bueno, no pasa nada, está bien, siga allá. Pero Él nos ama, Él nos ama tanto que nos corrige y nos enseña. Y Dios, en tanto amor que nos tiene, siempre quiere como sacarnos de la oscuridad para mostrarnos la luz. Posiblemente no veamos eso ahorita, porque estamos como en ese proceso de la corrección, y decimos, Dios, pero ¿hasta cuándo vamos a tener como este castigo? Pero llega el momento, no nos cansemos de la corrección, esperemos en Dios, y Él en su momento nos hará brillar, nos hará otra vez ser esos hijos obedientes, humildes, sencillos, que buscamos de su palabra. Y dice en Hebreos 12, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. El 5 al 11. Amén. Amén.
Y dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Ahí nos vuelve y nos dice: no nos cansemos de la reprensión de Dios, porque Él al que ama, corrige. Porque el Señor al que ama, disciplina. Hebreos 12. El 12 del 5 al 11. Bueno, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces, ahí ya de una vez nos dice: si nos recibe como hijos, pues tenemos que estar dispuestos a la corrección de Dios, porque somos sus hijos. Si no fuéramos hijos, pues no tendríamos que esperar eso, porque pues ya tenemos el castigo del mundo. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces lo que les venía diciendo: si no somos hijos, entonces ¿qué somos? Nos trata Dios como bastardos, como hijos afuera del mundo. Pero entonces Él dice que si nos trata con disciplina, debemos sentirnos afortunados porque somos hijos de Dios. Me gustaba cuando el hermano Mauricio nos decía: preocúpense, hermanos, cuando no les suceda nada, cuando estén tranquilos y todo vaya bien y todo es paz y felicidad y tranquilidad. Preocúpense, porque posiblemente estamos siendo partícipes de las cosas del mundo, partícipes de las cosas de allá afuera. Y si no nos sucede nada es porque de pronto somos iguales a ellos. El enemigo no le gusta eso, no le gusta que nosotros le sirvamos a Dios, no le gusta que seamos obedientes a Dios. Y él siempre va a buscar la manera de hacernos la zancadilla, de hacernos tropezar, de empujarnos, de ponernos la tentación aquí, de ponernos la tentación allá. Él va a seguir ahí porque pues nosotros somos hijos de Dios y Él no quiere que seamos hijos de Dios, sino que seamos hijos del mundo y que hagamos las cosas del mundo. Entonces, en el versículo 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Si obedecíamos tanto a nuestros padres, nosotros cuando éramos pequeños y sabíamos que si hacíamos algo mal, ya sabíamos que iba a la corrección, ya sabíamos que Dios, que nuestros padres nos iban a castigar. Entonces ya como que uno decía: no, si hago esto que está mal, mis papás se van a enterar y me van a castigar o me van a corregir o van a hacer algo, ¿sí? Entonces ya uno, como por temor, uno decía: no, mejor hagamos las cosas bien, no caigamos en esas cosas que les van a desagradar a ellos, porque posiblemente ante nuestros ojos estaban bien, pero realmente el resultado no era el bueno. Y ellos ya lo sabían, nuestros padres sabían que si nosotros cometíamos ese error o si hacíamos alguna cosa mal, iba a tener consecuencias malas. Entonces por eso ellos siempre nos decían: no haga esto porque le puede suceder esto o aquello. Siempre había alguna consecuencia. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Entonces, obedezcamos a Dios, obedezcamos a su palabra y a las cosas que Él tiene para nosotros. El versículo 10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces Dios nos corrige, nos enseña y nos instruye
para ser partícipes de su santidad, para que seamos santos con Él, porque Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Y Él vuelve y no lo dice. Como a ellos les parecía, o sea, nuestros padres, ellos nos corregían y nos enseñaban para que fuéramos de pronto personas útiles para la sociedad, de pronto nos corregían para ser personas útiles, de pronto en algún futuro para ellos mismos. Pero entonces Dios nos enseña y nos corrige para que participemos de su santidad, para que en algún momento, como hablábamos al inicio, seamos dignos de ese galardón, de la salvación, de ese regalo. En versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién se goza cuando los castigan? ¿Quién está feliz y contento cuando algo les está pasando, cuando nuestros padres nos castigaban o cuando Dios nos corrige? ¿Quién es feliz? Yo creo que nadie dice, y todos quieren ya salir de ese castigo, todos quieren ya salir de esa corrección y decir, ay, no más, Dios, ya no más, ya necesito un respiro. Y muchas veces las personas dicen, no, es que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Y uno dice, no, pero a mí ya me cogió de espadachín y quiere, mejor dicho, que yo sea esto, que sea lo otro. Pero entonces, no nos cansemos de esa corrección, porque pues nosotros, aunque no estemos felices y no estemos gozosos, el fruto viene después. El fruto viene después de esa corrección. Dicen, ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Eso como que nos causa agobio en nuestros corazones. Decimos, ay, no, pero yo hice esto. De pronto Dios quiere algo mejor para nuestras vidas, pero nunca pensamos en ese futuro, sino nos enfocamos todo en lo que estamos viviendo, en esa situación por la que estamos pasando. Y eso le da a uno como tristeza, como angustia, y uno todo dice, ¿y ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora? Entonces, puede que no sea de gozo y que sea de tristeza, pero dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué dice ejercitados? Es como un entrenamiento, una preparación. Las personas que son, no sé, hábiles en algunos deportes, tienen que prepararse, tienen que estar preparados para jugar. Digamos, van a jugar, si van a jugar fútbol, van a jugar 90 minutos, pero tienen que prepararse mucho tiempo antes. Tienen que estar toda parte de su vida, practique y practique para ser unos buenos deportistas. Cada deporte y cada acción que nosotros vayamos a hacer necesita que nos ejercitemos, porque pues un atleta no puede ir a correr allá 10 kilómetros si nunca antes ha corrido, porque ¿qué va a pasar? Por ahí a los 2 kilómetros ya está cansado, que se arrastra, que mejor dicho ya no puede. ¿Por qué? Exacto, y fracasa porque no se ha ejercitado, no se ha preparado. Entonces Dios nos prepara. Entonces Dios permite ese castigo, Dios permite esa corrección y nos prepara, nos hace fuertes. De pronto necesitamos un carácter más fuerte. En algún momento yo decía, Dios, pero ¿por qué a mí? Si yo soy tan noble, si yo soy tan humilde, ¿por qué me pasa esto a mí? Y en algún momento Dios me dijo, no, es que yo estoy moldeando tu carácter. Y yo decía, sí, porque yo a todo le decía, sí, no hay problema, tranquilo, sí, para todo. Y entonces Dios decía, no, con las personas que tienes que ser de carácter fuerte, tienes que ser fuerte. Y me decía, no tosco, o sea, no hay que ser agresivo, ni vulgar, ni nada de eso. Pero sí, de pronto con ciertas personas hay que ser radicales, ¿sí? Entonces, eso es como aparte de un ejemplo de que les quiero compartir, porque Dios me decía a mí eso, y Dios quería trabajar el carácter en mí porque sentía que eso me hacía falta, y de pronto Él permitió muchas cosas en mi vida para corregirme y para prepararme en mi parte del carácter. No sé de pronto qué Dios tiene para ustedes, o si están pasando por un momento de dificultad o un momento difícil.
No sé Dios qué quiere trabajar en sus vidas. De pronto, no sé, algo Dios tiene para trabajar en las vidas de cada uno de nosotros y nos corrige precisamente para eso, para ejercitarnos, para que en el momento en que diga, vea, tome su bendición, vea su bolsada así de bendición, ya está preparado, ya está listo, ahora sí, puede usarla de la mejor manera, de la manera correcta. No la desaproveche, porque ya se esforzó mucho por esa bendición, así que ahora es suya, aproveche. Y Dios es un caballero. Encontraba que Dios es un caballero. ¿Por qué Dios es un caballero? Dios a nosotros no nos obliga a hacer nada. Dios no nos obliga a nosotros ni a amarlo, ni a servirle, ni a buscarle. Dios no nos obliga. Por eso Dios nos dio un libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones. Porque si Dios hubiera querido que todos fuéramos perfectos y todos fuéramos santos, créanme que Dios hubiera creado unos robots programados ya para solo obedecer a Dios y hacer las cosas para Él. ¿Sí? Era más fácil, más sencillo. Y ya. Pero entonces en su amor Dios dijo, no, les voy a dar el poder de que ustedes tomen sus propias decisiones. Porque yo quiero que me amen por decisión, que ustedes todos los días decidan amarme, no por obligación. Entonces Dios es así, y Dios es un caballero porque nos dio esa oportunidad de que nosotros decidiéramos si lo íbamos a amar a Él o no lo íbamos a amar, si lo íbamos a seguir o no lo íbamos a seguir. Porque así es Él, así es Él. Muchas veces yo digo, pero Dios, ¿tú por qué eres así? ¿Por qué nos amas tanto? Si ni siquiera nosotros somos merecedores de todo el amor que tú nos das y siempre, en alguna cosa estamos fallando, ya sea por una palabra, ya sea por un pensamiento, ya sea por alguna cosa. En algún momento nos equivocamos y Dios aún así nos sigue amando y nos sigue esperando con brazos abiertos y nos sigue esperando con amor. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros por decisión lo busquemos a Él. Porque sería muy feo que obligar a alguien que lo ame a uno. También nos pasa a nosotros. No, es que yo quiero que usted me ame y lo voy a obligar a que usted me ame. No, o sea, el amor no se saca así, exprimido. El amor no se saca así y Dios quiere lo mismo. Dios quiere que nosotros decidamos amarlo y decidamos buscarlo. Él permite la corrección para que nosotros digamos, sí, mejor con Dios porque es que allá afuera no me va tan bien. Vamos a... Ya leímos Colosenses, ¿cierto? Ya. Listo. Entonces, en medio de la corrección está la ventaja de que pues Dios no nos desampara, Dios no nos descuida y siempre nos da como esa oportunidad de acudir a nuestro Padre y buscarlo y decirle, Dios, por favor, ya, ayúdame, sé que necesito esto, pero ayúdame. Entonces, vamos a Salmos 34. Salmos 34 y vamos a leer el versículo 4. Amén. Amén. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces posiblemente el salmista aquí estaba en angustia, estaba en corrección y dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. De pronto en esas correcciones nos angustiamos, nos preocupamos y sabemos que de pronto no vamos a poder salir de esas, pero aquí dice, busqué a Jehová y Él me oyó. O sea, Dios siempre está ahí para escuchar, siempre está presto a decir, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué quieres que haga por ti? Y dice que lo libró de todos sus temores. Entonces, aquí inicia la otra parte, que ya no es el castigo, ya no es la corrección, sino es el pan. Ya comienza el pan, comienzan las bendiciones, comienzan los regalos que Dios tiene para nuestras vidas. Pero entonces,
¿cómo hacemos para que seamos merecedores de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y de los regalos que Dios tiene para nosotros? Porque, pues, ¿quién no quiere bendiciones? ¿A quién no le gusta la comida? ¿A quién no le gusta que todos estemos bien económicamente? Yo creo que a todos. Yo creo que a todos nos gusta sentir esa paz, esa tranquilidad de que estamos bien económicamente, de que Dios ha provisto, de que, sí, todas esas cosas siento que nos dan mucha felicidad, nos dan mucha tranquilidad. Pero entonces, para que Dios nos dé esas bendiciones, pues debemos hacer las cosas bien, debemos portarnos bien, así como nuestros padres hacían con nosotros. Decían mis papás, si le va bien en el colegio y saca tal puesto, al final de año le compro tal cosa. Y uno decía, ay, bueno, está bien. Y uno se esforzaba más, y uno se esforzaba el doble de lo que normalmente se esforzaba estudiando para que le fuera bien. Y al final de año decían, oiga, sí, se esforzó, está bien, tome su recompensa. Entonces, así es Dios con nosotros, Dios nos consiente. Dios nos consiente si nos portamos bien. Entonces, vamos a leer el mismo Salmo 34, pero entonces ahora vamos a leer del 5 al 22. ¿Qué debemos tener para no desobedecer a Dios y que podamos recibir las bendiciones? Entonces dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Sí, el 34 del 5 al 22. Amén. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces Dios está diciendo, no, este pobrecito ya invocó mi nombre y yo lo saqué de todas sus angustias porque necesitaban, ya fue un momento de corrección, ahora lo voy a sacar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, no los deja solos, sino que aún así nos acompaña y nos sigue instruyendo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Entonces debemos confiar en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces, ¿qué debemos tener? Temor a Dios. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Jehová, buscar a Dios en todo momento. Como decía la hermana, no solo nuestro Dios bombero para que me apague el incendio mientras salimos de esta situación maluca y después ya no volvemos a saber más nada de Dios y no volvemos a buscarlo más, sino que busquemos todos los días. Si estamos bien, busquemos a Dios. Si estamos mal, busquémoslo aún más, porque Dios quiere que lo busquemos. Ahí dice, busqué a Jehová, para que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos. Bueno, otra vez y nos dice a sus hijos, oíd, el temor de Jehová os enseñaré. Nos van a enseñar el temor de Jehová, que es una clave importante. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Como nos decía aquí la hermana en su testimonio, hay que valorar la vida. Y todos anhelamos tener una larga vida, anhelamos querer vivir más, anhelamos... Mauricio. Hermana. ¿Cómo está? Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Nos dice a nosotros. ¿Quiénes desean una larga vida y quienes desean ver el bien a lo largo de sus años? Entonces, pues yo creo que todos queremos tener una larga vida, pero ver cosas buenas, ver cosas alegres, ver cosas chéveres, ¿sí? Y dice, pues para que veas cosas buenas y tengas una larga vida, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No hablemos lo que no es, no hablemos lo que no edifica, lo que no es correcto para las demás personas. No groserías, no mentiras, no chismes. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela.
yo creo que todos sabemos qué está bien y qué está mal. Yo creo que ya tenemos esa conciencia para decir, no, esto está mal porque no me edifica, no me enseña, no me sirve. Y ya sabemos qué es lo bueno, ya podemos decidir entre lo bueno y lo malo. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si nosotros somos justos para con las demás personas y hasta para con nosotros mismos, Jehová está atento a escuchar nuestras oraciones. Y muchas veces nosotros decimos, Dios, pero ¿por qué tú no me escuchas? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué si yo te oro y te busco, no hallo como una respuesta a todas las oraciones que he hecho? Entonces Dios dice, paciencia, hijo, paciencia. Paciencia porque ya vendrá tu respuesta. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, lo que veíamos hace un momento. La ira de Jehová y la corrección no es para las personas que hacen el bien, no es para los hijos que hacen las cosas correctamente, porque pues sería muy injusto que un padre castigara a un hijo que ha hecho las cosas bien. No es, pero ¿y este qué le pasa? ¿Por qué lo castiga? ¿Por qué lo corrige? Si es el chinito tan juicioso que y antes lo castigan, y antes le pegan, y antes le hacen, no sería justo, ¿cierto? No sería como coherente. Entonces Dios dice que corrige es a los que hacen el mal. Dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye. Otra vez vuelve y nos dice, yo estoy atento a escuchar sus oraciones y los librará de todas sus angustias. Si estamos angustiados, busquemos a Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Que nos acerquemos siempre a Dios con un corazón humilde, no lleno de soberbia y decir, es que yo sí, y es por mí que yo he podido lograr las cosas, porque no es así. Gracias Dios, como decía en alguna parte de la palabra de los fariseos, que los fariseos oraban a Dios y gracias Dios porque no me hiciste como este, gracias Dios porque no me hiciste mujer ni perro. Entonces ellos oraban de esa forma y uno decía, pues qué humildad hay en una oración así, ¿sí? Entonces Dios quiere que nos acerquemos con un corazón humilde, con un corazón sencillo y nosotros busquemos a Dios y le digamos, Dios te necesito, Dios no puedo sin ti, Dios me haces falta, Dios necesito esto y esto y esto, porque sin ti nada puedo hacer. El 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. El justo, o sea, el justo porque sea justo no va a tener toda la vida arreglada y todo va a ser color de rosa, sino que dice que muchas son las aflicciones del justo. Entonces ya sabemos que por más justos que seamos vamos a tener aflicciones en este mundo, y es por lo que les decía hace un momento, el enemigo no nos quiere ver contentos ni felices y siempre va a poner algo y siempre va a sucedernos cosas, pero dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios está ahí al tanto de guardarnos, al tanto de cuidarnos, de ayudarnos, como un padre con sus hijos. Siempre los padres están ahí pendientes de que su hijo cuando está pequeñito no se vaya a caer, no se vaya a quemar, no vaya a hacer esto, no vaya a hacer lo otro. Entonces anda muy pendientes. Así es Dios con nosotros. Dios está muy pendiente de nosotros. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. También, se ve hasta nuestra parte física. Hasta nuestra parte física Él nos cuida. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Entonces, nuestra confianza debe estar en Dios, en Jehová, no en las cosas materiales, no en las cosas de este mundo, sino que nuestra confianza debe estar en el Dios de arriba, nuestro Dios. Y bueno, entonces en esta parte de la Biblia, Dios nos decía que debemos tener temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Vamos a leer Proverbios 1, versículo 4.
Entonces, la primera cosa que debemos tener nosotros para recibir las bendiciones de Dios es el temor a Dios. Y dice en Proverbios 1, versículo 4, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si tenemos el temor de Jehová, vamos a tener sabiduría. No solo sabiduría, sino que Dios nos da sus bendiciones cuando le tememos a Él. Entonces, hay una diferencia entre tener temor y tener temor a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Porque muchas veces dicen, es que tener temor a Dios es tenerle miedo a Dios. Y uno dice, no, pero ¿por qué le voy a tener miedo a Dios si Él me ama y Él me cuida y Él me ayuda? ¿Por qué le voy a tener miedo? Es como si nosotros le tuviéramos miedo a nuestros papás porque nos corrigen o porque nos enseñan o porque nos ayudan. Sería raro. Entonces, el temor, ¿qué creen que es el temor? Como respeto. El temor, solo la palabra temor. Miedo. Miedo, la sola palabra temor, sí es miedo. Y el temor quiere decir terror o miedo a algo que podría pasar. O sea, ni siquiera ha pasado, ni siquiera ha sucedido. Pero cuando uno tiene temor, pues lo invade a uno el miedo de que puedan pasar esas cosas, de que puedan suceder. Pero aún así ni siquiera han sucedido y uno ya anda como angustiado y preocupado porque puede pasar, puede suceder. Ese es el temor del mundo. Es un sentimiento humano que pues lo podríamos tener. Pero entonces Dios dice que Dios quitará todo temor de nuestras vidas. Entonces, si Dios va a quitar el temor, ¿nos va a quitar el temor a Dios? No, obviamente no. Son dos cosas muy diferentes. El temor y el temor a Dios. Entonces, el temor a Dios es lo que decía la hermana Magda, es respeto, es esa reverencia y ese reconocimiento de la majestad de Dios. Es como esa relación filial de familia que nosotros tenemos con nuestro Padre, que es Dios. Entonces es como esa reverencia y ese respeto que le tenemos a nuestro Padre Celestial, así como le tenemos nosotros a nuestros padres aquí en la tierra. Porque nosotros a nuestros padres los respetamos, los amamos, y les guardamos como esa reverencia a ellos. Nosotros, creo que siempre está como esa figura de autoridad para nosotros, nuestros padres. Siempre han sido como esa figura de autoridad para nosotros. Entonces, cuanto más nuestro Dios, que es el que nos enseña, el que nos dirige, el que nos instruye, ser esa figura de autoridad para nuestras vidas. Y entonces ese es el temor a Dios, tenerle esa reverencia y ese respeto a Dios como nuestro Padre. Bueno, ya que sabemos qué es el temor a Dios, es una de las principales cosas que debemos tener para obedecer a Dios. Si tenemos temor a Dios, pues se nos va a ser más fácil obedecer. ¿Y por qué se nos va a hacer más fácil obedecerlo? Porque vamos a decir, esto a Dios no le gusta, esto a Dios no le agrada, a Dios no le gusta que nosotros estemos acá o hagamos esto, porque le tenemos ese temor, le tenemos ese respeto y como que le debemos esa reverencia a Él, porque pues somos sus hijos. Entonces, cuando entendemos esto de que debemos temer a Dios y amarlo, obviamente, pues vienen las bendiciones materiales. ¿A quién le gustan las bendiciones materiales? A todos, amén. Amén, a todos nos gustan las bendiciones materiales. Y hay un capítulo que hemos venido leyendo constantemente. Creo que todos lo hemos leído, pero vamos a leerlo nuevamente el día de hoy. Vamos a Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. Yo creo que ya casi todos nos lo sabemos por estar leyéndolo todos los días. Amén. Dice, bendiciones de la obediencia. Vamos a leer lo mismo hasta el versículo 14.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces las bendiciones nos van a alcanzar. Aún así, nosotros no tenemos que irlas a buscar, sino que esas bendiciones nos van a alcanzar cuando le tenemos ese temor a Dios, cuando obedecemos, cuando somos hijos que hacemos las cosas bien. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Hay que nos habla? Son las cosas materiales. Son las cosas materiales que nos está dando Dios. Y sigue. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Tampoco tendremos falta de comida de ningún bien. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Entonces Él va a guardarnos cuando salimos, cuando entramos, cuando vamos, cuando venimos. Nos va a guardar, nos va a proteger. ¿Qué más bendiciones quieres? Ahí van. El 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová también nos va a defender, nos va a proteger de las personas que quieren hacer cosas malas contra nosotros. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces Dios dice que toda la obra de nuestras manos, que todo lo que hagamos con nuestras manos será bendición, será bendito. Entonces, ¿y qué hacemos con nuestras manos? Espero que hagamos cosas buenas. Y versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. No nos apartemos, no nos alejemos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán, como lo cantábamos en el himno, en el coro, que debemos ser luz. Debemos ser luz ante las demás personas, que no nos vean como una persona más, que somos igualitos a los otros, que no haya en nosotros como esa diferencia y dice, uy, pero tú eres cristiano, pero no se le nota. Y yo creo que eso debe ser duro para uno, que le digan, uy, no, usted es cristiano, pero no se le nota. Eso debe ser duro. Pero entonces, ¿qué bendición hay cuando le dicen a uno, oiga, usted es como diferente, usted es como distinto, usted como que es cristiano, ¿no? Usted de pronto asiste a una iglesia y ya le comienzan a uno a preguntar y uno dice, oiga, chévere, se siente como que, Tiene la gracia de Dios. Exactamente, entonces uno como que irradia eso y las personas como que lo miran a uno diferente y como que lo respetan a uno y dice, me pasaba en algún momento que yo me reunía con mis compañeros y decía, y a veces se ponían a decir groserías y ellos mismos se daban cuenta que yo estaban ahí. Oigan, no digamos groserías, que aquí está esta persona y a él no le gusta eso. Sí, entonces ya como que uno dice, oiga, chévere, se siente bonito eso. Entonces que marquemos esa diferencia, que seamos esa luz. El 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Entonces dice Dios que va a sobreabundar en bienes. O sea, no vamos a tener apenas lo del día, apenas para comer hoy y mañana, pues quién sabe. Sino que Dios dice que nos va a hacer que sobreabundemos en bienes. O sea, vamos a tener para dar, para compartir. Vamos a tener para nosotros y vamos a tener para los demás. Dice el 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Dios nos quiere bendecir tanto que nosotros no tengamos que pedirle prestado a las personas, porque eso hace parte del testimonio que nosotros damos. Siento que
pues las personas van a decir, no, pero este a cada rato saca prestado, y no que es cristiano. Entonces, yo creo que muchas veces eso miran también las personas y uno dice, "Ay, Dios, ayúdame para no hacer eso, ¿sí? Porque Dios dice que nos va a bendecir, nos va a dar muchas bendiciones. Dice que va a abrir su buen tesoro, el cielo, va a derramar esas bendiciones sobre nosotros para que nosotros no pidamos prestado, sino que tengamos antes para prestarles. Para decir, usted necesita, toma. ¿Necesita? Listo. Vea, aquí tengo. ¿Sí? Pero, pues, yo testifico que, Sí. pues, de pronto uno toma prestado, pero igual Dios le ayuda, porque Sí, claro. Para pagar. hace poquito tuve para mi hija un dinero que teníamos que reunir y pues tocó sacarlo prestado, pero gracias a Dios lo podemos reunir, obviamente, pues Así es. no. Sí, La exacto. Biblia dice que no sacar prestado, pero sí de Pues pronto- Dios nos provee para pagar todo eso, porque pues ya que lo mencionas, pues obviamente uno, digamos, para comprar alguna cosa, muchas veces uno tiene que endeudarse. Me pasaba también a mí con lo de la casa. Obviamente uno no tiene tanto dinero para ir a comprar una casa, uno tiene que sacar prestado, uno tiene que sacar esos dineros, pero Dios provee para que nosotros podamos pagar esas deudas. Entonces Dios dice que nos va a suplir a todas esas necesidades y que nos va a ayudar para que en algún momento pues nosotros, después de todas las pues ya no tengamos esas deudas, sino que nosotros antes seamos los que vamos a bendecir a otros. Amén. Y el 13, te pondrá Jehová por cabeza. Aquí ya dice Dios, bueno, usted ya estaba allá abajo, entonces venga, lo levantamos, lo sacamos y nos va a poner por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente. O sea, no vamos a estar allá otra vez de nuevo, allá abajo, de últimas, sino que Dios nos va a poner de primera, allá, como hablábamos con la hermana VIP, que a ella le van a venir hasta aquí a ponerle la inyección que necesitaba y no tuvo que ir allá hasta tú. Entonces Dios nos pone por cabeza. Dios hace eso con nosotros. Aún en las pequeñas cosas, Dios nos pone ahí, de primeras. Posiblemente fue la única persona que le dieron esa opción, este privilegio. Le dieron, ¿sí? Porque ella dice, no, la vez pasada tuve que ir hasta allá, pero esta vez ya no. Entonces, ahí se cumple la palabra de que Dios dice, nos pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Ahí está otra vez. ¿Dice? Es condicional. Ahí está la clave, ahí está Sí, la respuesta. siempre ahí está la clave. Entonces, si obedecemos a Dios, es porque tenemos ese temor a Dios. Entonces, cuando tenemos el temor a Dios, se nos hace más fácil obedecer. Es más sencillo. Si obedecieres que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Entonces, no solo es guardarlos, leerlos acá de la Biblia y decir, ay, sí, los voy a guardar. Y ahí se quedan guardados. Ahí se quedan guardados. Pero ahí tienes que cumplirlos, ejecutarlos. Que no se nos quede solo ahí guardaditos y los vamos a tener presentes en la cabeza, sino vamos a ejecutarlos, vamos a ponerlos en acción. Y el 14 dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos. Entonces que esas bendiciones que Dios nos da no se vuelvan en nuestro Dios. Porque a veces nosotros decimos, Dios, dame un carro, quiero un carro. Y Dios, bueno, tome su carro. Y ahora, con el carro para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, pero ya no nos queda tiempo de buscar de Dios. Porque andamos en nuestro carro. Ahora andamos paseando en nuestro carro. Entonces ya no tenemos tiempo para Dios y pusimos el Dios carro por encima de nuestro Dios. Entonces, pero para eso quería el carro, yo pensé que era para venir a buscarme, no sé, para hacer algo diferente. Entonces yo decía, bueno, entonces Dios otra vez permite otras cosas para que uno entienda que no hay que poner las cosas materiales ni a las personas por encima de Dios. Muchas veces también ponemos a las personas por encima de Dios. Ponemos de pronto, no sé, al esposo, al novio, a la novia, hasta a los hijos. Me pasaba muchas veces, o bueno, todavía me pasa con mi mamá, que mi mamá me pone a veces por encima de ella. O yo no sé si eso es como de todas las mamás, y es que ellas a veces ni comen. ¿Usted ya comió? ¿Ya esto? ¿Ya esto? No sé qué.
Tom. Y usted ya como, no, ahorita como algo. Y uno como que, ¿sí? Y uno como que, no. Bueno, no es que no esté bien. Si nosotros ponemos a los hijos, digamos, ya comparando espiritualmente, digamos, hoy me voy a quedar con mis hijos, pero no voy a ir a la iglesia. Y voy a salir con mis hijos, y voy a salir con mi hijo, y voy a hacer esto con mi hijo, y todo, su hijo. Y lo pone por encima de las cosas de Dios. Entonces ahora puso al Dios Hijo por encima de las cosas de Dios. Entonces también nos pasa con las personas. Con las personas, con nuestro esposo, con nuestra novia. Ay, no, es que iba a salir con mi novia y mejor no voy a la iglesia porque voy a salir con ella. Entonces ya uno comienza a dejar las cosas de Dios de lado y comienza a poner otros dioses por encima de Dios. Y Dios dice que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, ni pongamos otros dioses por encima de Él, sino que pongamos a Dios en el primer lugar. O sea, Dios siempre primero. Ya lo demás vendrá por añadidura. Dios dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que todas las cosas demás, las cosas materiales, las cosas sentimentales, las cosas, todo lo demás es añadidura. O sea, todo es añadidura. Primero, Dios. Y todas son cosas, pues, materiales. Hasta el momento no hemos hablado de cosas espirituales, no hemos hablado de bendiciones espirituales. Pero Dios también tiene bendiciones espirituales. Pero bueno, antes de que pasemos para allá, vamos al Salmo 2. Salmo 2 y vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Más bendiciones. Amén. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo, eres tú, yo te engendré hoy. O sea, Dios nos engendró cuando nosotros decidimos ser hijos de Él, cuando nos bautizamos, cuando lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y dice que nos reconoce, dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. O sea, no son allí una propiedad chiquita, sino que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los confines de la tierra, amén. Dios quiere darnos en exceso, en abundancia, que nos sobre. Porque Él dice que te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los confines de la tierra son inmensos, es grande, es algo que uno dice, y uno cuando va a aprovechar todo esto, la vida no va a alcanzar para tanto. Pero entonces son las cosas que Dios nos va a dar cuando le tenemos ese temor a Él, cuando le obedecemos a Él. Entonces son esas bendiciones, es ese pan. Ya nos corrigió, ahora nos da el regalo, nos da las bendiciones, nos da el pan. Y aparte de esas bendiciones materiales, económicas, de bienestar, nos da bendiciones espirituales. Y hay un versículo que me gusta mucho, bueno, realmente son dos, pero bueno, vamos a leer los dos. Apocalipsis 3:20. 3:20 y 21. Este versículo me gusta a mí muchísimo. Creo que es el versículo que más me gusta a mí de la Biblia. Y quise incluirlo. Amén. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Entonces dice Dios que está a la puerta y llama. De pronto está ahí en la puertica de nuestro corazón, golpeando, esperando a que nosotros le abramos. ¿Y qué dice Dios? Que Él espera. Como les decía al inicio, Dios es un caballero. Dios no va a entrar a tumbar la puerta, no va a entrar a las malas. Dios dice que está ahí, a la puerta, y llama. Y si alguno quiere escuchar su voz y abrirle la puerta, dice Él que va a entrar a nuestro corazón, va a entrar a nuestras vidas.
y dice, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿quién invita a su casa a un desconocido a comer? De por sí, creo que nadie lo hace. Entonces, cuando dice que cenaré con él y él conmigo, es porque ya somos íntimos, ya nos conocemos de tiempo. Entonces, yo le doy esa cabida a Dios en mi vida para compartir esa vida que tenemos. Y dice, al que venciere, ya hablando de las cosas que veíamos al principio, de que no nos cansemos de las correcciones. Si no nos cansamos de las correcciones, vamos a vencer, y Dios nos va a sacar en victoria. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, nada más y nada menos que el trono del rey, el trono del príncipe. ¿Quién quiere estar allá? Y eso son bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Así como yo he vencido, o sea, Él dice, así como yo. Cuando Jesús vino a la tierra, Él tuvo que vivir todas las cosas que nosotros vivimos. Tuvo que pasar por todas las cosas que nosotros hemos pasado. Y a veces decimos, es que Dios no me entiende. Dios sí nos entiende porque Él se hizo hombre y vivió todas las cosas que nosotros vivimos. Y dice, así como yo he vencido. Él venció porque Él se esforzó y él le tenía el temor a su Padre. Él guardó siempre el obedecerle a Él. Y dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. Él recibió su bendición. Él recibió su bendición espiritual porque se esforzó y venció. Y Él quiere lo mismo para nosotros, que nos esforcemos y que al final de los tiempos pues venzamos y estemos allá con Dios. Y bueno, para que entendamos más, vamos a Efesios 1. Efesios 1. Vamos a leer del 3 al 14. Vamos a leer del 3 al 14. Entonces aquí ya están todas las otras bendiciones, las bendiciones espirituales. Ya recibimos bendiciones económicas, ya recibimos bendiciones materiales. Ahora vamos a recibir las bendiciones espirituales. Uno del 3 al 14. Amén. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió antes de que naciéramos. ¿Y por qué estamos acá hoy, sentados, escuchando la palabra de Dios? Porque Dios nos escogió desde antes de que Él fundara el mundo. O sea, Él ya nos tenía planeados. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo, algo que no merecemos, pero aún así Dios nos lo da, y Dios sigue ahí dándonos su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces también viene sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito. O sea que a Él le plació, Él decidió darnos ese ministerio, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. O sea, ya tenemos herencia de parte de Dios, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y como decíamos, Él hace todo en nuestras vidas de acuerdo a su santa y perfecta voluntad, porque Él todo lo tiene bajo control, a fin de que seamos para alabanza de gloria
de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Dios ya nos marcó, ya somos parte de su rebaño, ya somos parte de su redil. Entonces Dios nos marcó y Dios nos puso ahí el título de que este es mi hijo, este es mío, este me pertenece. Que de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces ese sello que Dios nos puso son las arras. ¿Qué son las arras? Arra es como cuando, por ejemplo, da uno algo adelantado. Ajá. Como un poquito de... Exacto. Como uno adelante. Exacto. Entonces Dios nos puso ese sello como esas arras para decir, vea, yo ya pagué una parte. Un compromiso. Exacto, ya es un compromiso con nosotros de decir, no, este es mi hijo, y cuando llegue el momento de la gloria de Dios, pues este que tiene el sello, ya lo quiero ver allá, porque ya deposité mis arras sobre él. Entonces nosotros tenemos las arras de Dios para que en algún momento la bendición más grande, que es la salvación, nosotros podamos estar allá con él en gloria. Entonces él ya depositó esas arras en cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a ir más adelantico al capítulo 2, el versículo 8. El versículo 8. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos dio la salvación. Dios nos dio el regalo. Nosotros ya tenemos la salvación. Dios dice que por gracia sois salvos. No que porque nosotros nos lo hubiéramos ganado, no porque nosotros la mereciéramos, no porque nosotros hubiéramos hecho 2 meses de ayuno para ganarnos la salvación. No, Dios dijo, yo morí por ustedes, les entrego la salvación. Él hizo un sacrificio por nosotros y dijo, vean, a cada uno les voy a dar su regalo, y a todos nos dio ese regalito de la salvación. Un regalito no, un regalote. Porque Dios nos dio la salvación a todos nos dio la salvación. ¿Y qué debemos hacer con ese regalo? Ay, no me gustó. ¿Tirarlo a la basura? No, debemos cuidarlo, debemos mantenerlo impecable, así como Dios nos lo entregó. Porque cuando Dios nos llame, nos va a decir, bueno, ¿y el regalo que le di? ¿Qué pasó? ¿Lo ensució, lo botó, lo pisoteó, lo rompió, lo dañó? Es como ese sello que nos va a decir, oiga, y yo lo había marcado a usted, ¿y qué pasó? ¿Qué le pasó a ese regalo? ¿Qué le pasó a ese sello? Entonces, Dios, al final de los tiempos, nos va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O siervo malo y negligente. ¿Qué queremos ser? ¿El siervo bueno o el siervo malo? Bueno, entonces debemos cuidar ese regalo tan precioso que es la salvación. Y todo eso se logra con todo lo que hemos visto, obedeciendo. Y para obedecer debemos tener el temor a Dios, que es más sencillo. Y si tenemos el temor a Dios y si le obedecemos, vamos a tener bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Y esa es la promesa de Dios para con nosotros. No vamos a tener ni escasez aquí en la tierra, ni vamos a tener escasez allá en el cielo. Allá todo va a ser en abundancia, porque así es Dios, todo lo da en abundancia. Y quería que termináramos con esto de que Dios es grande con nosotros y Él reconoce el esfuerzo y la perseverancia en que nosotros cuidemos ese regalo que Dios nos da, que es la salvación. Así que esforcémonos por esa salvación que nosotros queremos alcanzar y que en algún momento queremos compartir con nuestro Dios y Padre que nos espera con ansias. Amén, hermanos. Esa era la enseñanza que Dios tenía para nosotros. Gracias. Y bueno, oremos a Dios y démosle la